La recompensa del hombre que hizo el bien, el hombre del camino sencillo. En un pequeño pueblo rodeado de montañas verdes y campos de trigo que se mecían al compás del viento, vivía Esteban Ramírez, un hombre sencillo, de rostro curtido por el sol y manos endurecidas por el trabajo del campo. Sus ropas eran humildes, no siempre limpias, aunque gastadas, y sus botas llevaban la marca de muchos caminos recorridos. Esteban no era rico, ni buscaba serlo. Desde joven había aprendido que la verdadera riqueza estaba en la paz del corazón y en la capacidad de compartir lo poco que uno tenía. Mientras otros campesinos se quejaban de la dureza de la vida, él siempre encontraba una razón para agradecer. Cuando alguien en el pueblo necesitaba ayuda, Esteban era el primero en aparecer. Si una viuda no podía levantar la cosecha, él dedicaba un día entero a recoger el grano. Si un niño necesitaba zapatos, Esteban reparaba los viejos con paciencia y los dejaba en silencio en la puerta de la casa. Nunca pedía nada a cambio, ni siquiera agradecimiento. Un hombre distinto. Lo curioso era que muchos no entendían por qué lo hacía. Esteban, le decía don Julián, su vecino, tú siempre das y nunca recibes. La gente se aprovecha de ti. Pero él respondía con calma, el bien que uno hace nunca se pierde, amigo. Tal vez no regrese de la misma persona, pero la vida siempre devuelve lo que sembramos. Esa filosofía lo acompañaba en cada gesto, desde dar agua a un viajero cansado hasta defender a un animal maltratado. Y aunque no tenía grandes bienes materiales, su corazón estaba lleno de una riqueza invisible que lo sostenía. Las miradas del pueblo, algunos lo respetaban, otros lo miraban con desconfianza. Había quienes decían que su bondad era fingida, que en el fondo buscaba reconocimiento. Sin embargo, Esteban jamás buscó protagonismo. Trabajaba en silencio y desaparecía cuando los elogios empezaban. Doña Rosa, la anciana del pueblo, solía decir, ese hombre tiene luz en los ojos. Dios lo puso en este pueblo para recordarnos que la bondad aún existe. Y aunque Esteban se sonrojaba al escuchar esas palabras, en su interior sabía que no era un santo, solo un hombre que había decidido elegir el camino correcto, aun cuando ese camino estaba lleno de espinas. Una mañana diferente, una mañana mientras caminaba hacia el río con su burro cargado de sacos vacíos para llenarlos de agua, se encontró con un niño llorando al borde del camino. Esteban se inclinó, acarició su cabeza y preguntó, ¿qué te pasa, pequeño? El niño, entre sollozos, explicó que había perdido el dinero que su madre le había dado para comprar pan. Esteban, sin pensarlo, sacó de su bolsillo las pocas monedas que llevaba para comprar sal y se las dio. Toma, ve a comprar el pan. Tu madre no debe preocuparse. El niño lo miró con ojos asombrados. ¿Y usted qué comerá? Esteban sonrió. No te preocupes, el que comparte nunca pasa hambre. Aquel gesto, que para él fue pequeño, cambiaría el rumbo de su vida, aunque aún no lo sabía. El rumor del destino. Esa noche, mientras descansaba frente al fuego de su humilde casa, recordó las palabras de su difunto padre. Hijo, en este mundo el bien se esconde como la semilla bajo la tierra. Tarda en brotar, pero cuando florece, lo hace con fuerza y belleza. Esteban cerró los ojos y suspiró. Quizá esa semilla que él llevaba años sembrando estaba a punto de germinar. Lo que ignoraba era que pronto llegaría al pueblo un forastero, un hombre rico y poderoso, cuya vida se cruzaría con la suya. Y ese encuentro pondría a prueba todo lo que Esteban había creído acerca del bien y la justicia. El forastero en el pueblo. El sol caía lento sobre las montañas, cuando un carruaje elegante, tirado por dos caballos negros, se detuvo en la plaza principal del pueblo.
La gente, acostumbrada a ver carretas de madera y mulas cansadas, se reunió curiosa para observar. De aquel carruaje descendió un hombre alto, vestido con ropas finas, botas brillantes y un sombrero de ala ancha que cubría su mirada severa. Su nombre era don Ricardo Salvatierra, un comerciante adinerado que había recorrido muchos pueblos comprando tierras y negocios. Su reputación lo precedía. Algunos lo llamaban exitoso, otros lo llamaban despiadado. «Dicen que viene a comprar la finca de los Márquez», murmuró una mujer en la plaza. «Dicen que busca trabajadores, pero que paga poco», respondió otro. El rumor corrió rápido, y con él la inquietud. El primer encuentro, Esteban, que había acudido al mercado con su burro cargado de verduras, observó al forastero de lejos. No le impresionaban las ropas caras ni el aire de autoridad que desprendía. Lo que le llamó la atención fueron los ojos de aquel hombre, fríos, calculadores, como si midieran a cada persona no por lo que era, sino por lo que podía ofrecerle. Al pasar cerca de Esteban, don Ricardo dejó caer un pañuelo bordado. Esteban, sin pensarlo, lo recogió del suelo y lo alcanzó. «Señor, ¿ha perdido esto?». Don Ricardo lo miró de arriba abajo, con cierto desdén, y respondió: «Gracias, campesino». No hubo gratitud en su voz, solo la frialdad de quien cree que nada en la vida tiene valor más allá del dinero. Esteban, sin ofenderse, sonrió y regresó a su puesto en el mercado. El gesto olvidado. Horas después, cuando don Ricardo intentaba comprar provisiones, notó que nadie en el mercado parecía confiar en él. Los vendedores eran corteses, pero distantes. No le ofrecían los mejores productos ni sonreían al atenderlo. Esteban, en cambio, lo trató como a cualquier otro cliente, con sencillez y respeto. «Aquí tiene unas manzanas frescas. Cómalas en el camino y le darán fuerzas», dijo entregándole una cesta, sin subirle el precio. Don Ricardo arqueó una ceja. «¿No intentas aprovecharte de mí como los demás?». «No, señor. Yo vendo al mismo precio a todos. El hambre no distingue bolsillos». El comerciante guardó silencio. Esa respuesta quedó grabada en su mente, aunque no lo reconociera en ese momento. La decisión. Esa misma noche, don Ricardo se instaló en la posada del pueblo. Mientras cenaba, preguntó a los lugareños quién era ese campesino que le había hablado con tanta serenidad. «Ese es Esteban Ramírez», dijo el posadero, «un hombre bueno como pocos. Ha ayudado a medio pueblo sin pedir nunca nada a cambio». Don Ricardo sonrió con ironía. «Un hombre así no llega lejos en la vida. La bondad es una moneda que no vale nada en este mundo». El posadero lo miró fijamente y respondió con calma: «Eso cree usted, señor, pero aquí hemos visto que el bien, tarde o temprano, siempre encuentra su recompensa». Don Ricardo no contestó. Sin embargo, en su interior algo comenzó a incomodarlo. El inicio de la prueba. Al día siguiente, el comerciante anunció en la plaza que buscaba a trabajadores para una obra en sus tierras recién compradas. Pagaba poco y las condiciones no eran justas. Muchos se negaron, pero Esteban, viendo la necesidad de otros campesinos, intervino. «Acepto trabajar para usted», dijo con firmeza, «pero solo si me permite negociar un pago justo para todos los demás». La plaza quedó en silencio. Nadie se había atrevido a hablarle así al forastero. Don Ricardo lo miró con dureza. «Eres un campesino y ya te crees defensor de los demás». «¿Por qué?». «Porque lo correcto es correcto, aunque a veces duela». Don Ricardo no respondió de inmediato, pero aquel momento marcaría el inicio de una relación compleja, la del comerciante frío y ambicioso con el campesino noble que nunca se dejaba doblegar. Las pruebas del camino. El acuerdo con don Ricardo fue aceptado a regañadientes. Los campesinos miraban a Esteban con sorpresa y admiración.
ninguno se habría atrevido a exigir condiciones más justas, y mucho menos a un hombre rico y poderoso. Don Ricardo, aunque molesto, aceptó el trato, pero no con sinceridad. En el fondo, lo consideraba un desafío a su autoridad, y pensó en poner a prueba a Esteban, convencido de que pronto caería derrotado. El trabajo duro. La obra consistía en levantar un gran almacén en las afueras del pueblo. Esteban trabajaba con empeño, igual que los demás, cargando maderas, mezclando barro, levantando muros bajo el sol abrasador. Nunca se quejaba y cuando veía a un compañero cansado lo ayudaba sin esperar nada a cambio. «Descansa un poco, Miguel, yo terminaré esta parte», decía, mientras el otro lo miraba agradecido. Los hombres comenzaron a admirar su fuerza y su bondad. Sin embargo, don Ricardo lo observaba con atención, buscando la primera grieta en su carácter. La primera tentación. Un día, mientras Esteban regresaba del trabajo, encontró una bolsa de cuero en el camino. Dentro había monedas de oro, muchas más de las que había visto en toda su vida. Podría haberlas guardado sin que nadie lo supiera. Miró el cielo y luego la bolsa. Finalmente, decidió llevarla de inmediato a la posada donde don Ricardo se hospedaba. «Señor, encontré esto en el camino. Creo que es suyo». Don Ricardo lo miró con desconfianza. «¿No pensaste quedártelo?», preguntó con ironía. «El dinero que no se gana con las propias manos nunca trae paz», respondió Esteban con calma. Por primera vez, don Ricardo no tuvo palabras. Guardó la bolsa y se retiró sin dar las gracias, aunque por dentro una duda comenzó a crecer. ¿Y si estaba equivocado sobre la verdadera riqueza? La envidia aparece. Mientras tanto, algunos hombres del pueblo empezaron a murmurar contra Esteban. «Siempre quiere ser el ejemplo», dijo uno. «Se hace el bueno para quedar bien con el rico», agregó otro. Los rumores llegaron a oídos de don Ricardo, quien vio la oportunidad perfecta. «Esteban», dijo una tarde, «he escuchado que los demás piensan que te aprovechas de ellos. ¿Qué tienes que decir?» Esteban lo miró sin rencor. «Si lo creen, que lo crean. No trabajo para demostrar nada, sino porque es lo correcto». Don Ricardo arqueó una ceja. Esperaba enojo, excusas o defensas apasionadas. Pero no encontró nada de eso, solo serenidad. La segunda prueba. Al día siguiente, don Ricardo intentó otra prueba. Ordenó a Esteban que hiciera el trabajo más duro y peligroso, subir pesados bloques de piedra a lo alto del almacén sin ayuda. La intención era verlo fracasar o rendirse. Esteban aceptó sin protestar. Con paciencia buscó la manera más segura, pidió a algunos compañeros colaborar en equipo y logró levantar cada bloque sin que nadie saliera herido. En vez de quejarse, al terminar sonrió y dijo: «Cuando muchos cargan juntos, el peso deja de ser una carga». La reflexión de Ricardo. Esa noche don Ricardo volvió a quedarse despierto en la posada. Pensaba en aquel campesino. «Es un necio», se dijo. «No busca ventaja, no busca riqueza, no busca poder. ¿Qué gana actuando así?». Pero en lo profundo de su corazón empezó a sentir una incomodidad extraña, una mezcla de respeto y envidia, porque, aunque tenía todo el dinero del mundo, él nunca había sentido la paz que parecía acompañar a Esteban en cada gesto. La injusticia del poderoso. Don Ricardo, cada día más intrigado por la fortaleza moral de Esteban, comenzó a sentir que perdía terreno frente a un simple campesino. Aquello era inadmisible para un hombre acostumbrado a imponer respeto con su riqueza y su apellido. La decisión cruel. Una mañana, cuando el almacén ya estaba casi terminado, don Ricardo reunió a todos los trabajadores. «El proyecto está retrasado», dijo con tono severo. «Alguien no ha trabajado con la suficiente rapidez, y ese alguien debe pagar las consecuencias».
Los hombres se miraron entre sí, confundidos. Todos sabían que habían trabajado duro, incluso más de lo que se les exigía. Entonces, sin dudar, don Ricardo señaló a Esteban. Tú eres el responsable. Por tu lentitud los demás se atrasan. A partir de ahora trabajarás doble jornada y tu pago se reducirá a la mitad. El silencio fue pesado como una losa. Nadie se atrevió a defenderlo. Solo se escuchaban las respiraciones contenidas de los presentes. Esteban tragó saliva, pero no protestó. Si es lo que usted decide, lo aceptaré, dijo con voz firme. El sacrificio en silencio. Durante días, Esteban soportó el doble trabajo. Sus manos se llenaron de llagas, su espalda se curvó de cansancio, pero jamás se quejó. Al contrario, seguía animando a los demás. Ánimo, Juan, ya casi terminamos este muro. Descansa un poco, Pedro, yo termino esta parte. Muchos empezaron a sentir vergüenza. Sabían que la injusticia era evidente, pero el miedo a don Ricardo los mantenía en silencio. La noche amarga, una noche Mariana, su esposa, lo vio llegar exhausto. Esteban, ¿por qué soportas todo esto? ¿Por qué no te rebelas? Él tomó sus manos y respondió, porque la injusticia de un hombre no puede apagar la bondad en el corazón de otro. Si cedo al rencor, entonces él habrá ganado. Sus palabras conmovieron a Mariana, aunque no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. La calumnia, no satisfecho con verlo sufrir, don Ricardo fue más lejos. Corrió rumores en el pueblo, diciendo que Esteban robaba materiales para beneficio propio. Ese campesino finge ser bueno, susurraba a los comerciantes, pero en realidad es un ladrón disfrazado. Pronto, algunos comenzaron a mirar a Esteban con desconfianza. En la plaza ya no lo saludaban como antes. Incluso algunos niños lo señalaban a escondidas. El dolor en su corazón fue grande, pero Esteban continuó actuando con rectitud. Una luz en la oscuridad. Sin embargo, hubo quienes no creyeron en las palabras de don Ricardo. Los ancianos del pueblo, que conocían de años a Esteban, decían: ese hombre ha dado pan al hambriento y techo al necesitado. No puede ser como dicen. Así, poco a poco, comenzó a formarse una resistencia silenciosa, personas que, en secreto, defendían su nombre y confiaban en su bondad. La reflexión de Ricardo. Esa misma noche, don Ricardo volvió a estar inquieto en su cama. Había logrado manchar la reputación de Esteban y, sin embargo, algo en su interior no lo dejaba en paz. ¿Por qué no se rebela?, se preguntaba. ¿Por qué no busca venganza? Lo que él no sabía era que cada injusticia que cometía, lejos de destruir a Esteban, lo hacía más fuerte ante los ojos de quienes realmente sabían ver la verdad. El acto de bondad en medio del desprecio, la tormenta inesperada. Una tarde oscura, el cielo del pueblo se cubrió de nubes densas y pesadas. El viento rugía como un lobo hambriento, y pronto la lluvia cayó con furia. Los riachuelos crecieron hasta convertirse en torrentes peligrosos, arrastrando ramas, piedras y hasta animales pequeños. El pueblo entero se agitó con temor. Muchos corrían a resguardar sus casas, otros intentaban salvar lo poco que tenían en los campos. Don Ricardo, que volvía de una de sus haciendas en su carruaje, quedó atrapado en medio de un camino anegado. El agua se alzó tan rápido que los caballos comenzaron a entrar en pánico y las ruedas del coche se hundieron en el barro. ¡Ayuda! ¡Alguien ayúdeme!, gritó desesperado, empapado bajo la tormenta. El inesperado Salvador. Fue entonces cuando, entre la lluvia y el lodo, apareció Esteban. Había corrido para auxiliar a los campesinos que vivían cerca del río, pero al ver a don Ricardo en apuros, no dudó en acudir. «Tranquilo, don Ricardo», exclamó. El hombre rico lo miró con asombro. «¿Tú? ¿Por qué habrías de ayudarme
si todos dicen que eres un ladrón? Esteban, con voz firme, respondió: porque nadie merece morir en soledad, y mucho menos por orgullo. La vida siempre vale más que los rumores. Sin perder tiempo, desató a los caballos, liberó el carruaje y, con gran esfuerzo, ayudó a don Ricardo a salir del lodazal. Su ropa quedó hecha jirones, sus manos cubiertas de barro, pero logró poner al rico a salvo en tierra firme. El silencio de la gratitud. Don Ricardo estaba atónito. Jamás imaginó que aquel hombre, al que había humillado y calumniado, sería quien le tendiera la mano en el momento más crítico. «No lo entiendo», murmuró con voz temblorosa. «¿Por qué sigues actuando así? Yo solo te he causado desgracias». Esteban lo miró a los ojos, empapado por la lluvia, y contestó con serenidad: porque hacer el bien no depende de lo que recibimos, sino de lo que llevamos en el corazón. Don Ricardo bajó la cabeza. Por primera vez en muchos años no tuvo palabras para replicar. El testimonio del pueblo, varias personas habían presenciado la escena desde lejos. Los rumores de que Esteban era un ladrón comenzaron a perder fuerza en ese mismo instante. Muchos corrieron a contar lo ocurrido. Fue Esteban quien salvó a don Ricardo de la tormenta. No puede ser un hombre malo quien arriesga su vida por otro. Las calumnias empezaron a desmoronarse como un muro de barro bajo la lluvia. Un cambio en el aire. Esa noche, mientras descansaba en su humilde cama, Esteban sonrió a pesar del cansancio. Había demostrado, una vez más, que el bien siempre deja una huella, incluso en medio del desprecio. Don Ricardo, en cambio, no pudo dormir. La imagen de Esteban tendiéndole la mano en medio de la tormenta lo perseguía sin descanso. Por primera vez en su vida comenzó a preguntarse si todo su poder y riqueza valían más que la bondad de un campesino humilde. El sacrificio por la comunidad, la sequía inesperada. Pasaron unos meses después de la gran tormenta. El pueblo, que había sufrido la furia del agua, ahora enfrentaba lo opuesto, una sequía implacable. Los campos se agrietaban, los pozos se secaban y las cosechas comenzaban a morir. Los campesinos estaban desesperados. Sin agua no habría alimentos y muchas familias corrían el riesgo de pasar hambre. Esteban, que siempre había compartido lo poco que tenía, miraba con angustia cómo sus vecinos sufrían. Su pequeño campo aún guardaba algo de grano, protegido bajo el cuidado constante que él mismo le daba. Pero si lo guardaba solo para él, quizás sobreviviría. Si lo compartía, tal vez todos podrían resistir un poco más. La decisión difícil. Una noche, Esteban se sentó frente al saco de grano que representaba su única seguridad. Si lo guardo, viviré unos meses más, pensó. Pero, ¿cómo podría soportar ver morir de hambre a los hijos de mis vecinos? La voz de su difunto padre resonó en su memoria. El pan ganado con honestidad se multiplica cuando se comparte. Con lágrimas en los ojos, tomó una decisión. Al amanecer, cargó el saco en su carreta y lo llevó a la plaza del pueblo. La entrega generosa. Cuando la gente lo vio llegar, murmuraron: «¿Qué hace Esteban? Ese grano es lo único que le queda». Esteban levantó la voz y dijo: «Hermanos, este grano no me salvará si lo guardo solo para mí. Pero si lo compartimos, podremos resistir juntos hasta que vuelva la lluvia». Abrió el saco y comenzó a repartirlo, puñado tras puñado, a las familias más necesitadas. Nadie podía creerlo. Algunos lloraban de emoción, otros se inclinaban en señal de gratitud. «Dios te bendiga, Esteban», exclamó una madre con sus hijos pequeños. El costo del sacrificio. Cuando terminó la repartición, Esteban regresó a su casa con las manos vacías. No le quedaba nada.
Esa noche su estómago vacío rugía de hambre, pero su corazón estaba en paz. Prefiero dormir sin pan, pero con la conciencia tranquila, susurró mientras miraba al cielo estrellado. La semilla de la esperanza. Los rumores de su sacrificio se esparcieron por todo el pueblo. Incluso quienes habían desconfiado de él comenzaron a verlo de otro modo. Ese hombre no solo habla de bondad, la vive con sus actos, dijo un anciano. Quizás hemos sido injustos con él, añadió otro, y aunque aún faltaba mucho para que la lluvia regresara, en el corazón de la comunidad había nacido algo nuevo, la esperanza. El inesperado aliado, la noticia que cruzó fronteras. El sacrificio de Esteban no tardó en llegar más allá del pueblo. Un mercader viajero, testigo de cómo aquel hombre había repartido su último grano, llevó la historia hasta la ciudad más cercana. Allí, entre los pasillos de la alcaldía, la noticia alcanzó los oídos de don Julián, un hombre influyente conocido por su fortuna y su carácter justo. Don Julián, intrigado, comentó con sus colaboradores: en un mundo donde todos buscan guardar para sí mismos, escuchar de un hombre que entrega todo por los demás es algo extraordinario. Quiero conocerlo. La llegada de un extraño. Una mañana, cuando el pueblo apenas despertaba, un carruaje elegante se detuvo en la plaza. De él descendió don Julián, acompañado de un par de asistentes. La gente se reunió, curiosa, pues no era común que alguien de su rango visitara un lugar tan humilde. ¿Dónde puedo encontrar a Esteban?, preguntó con voz firme. Los vecinos, sorprendidos, lo guiaron hacia la modesta choza donde vivía aquel campesino. El encuentro. Esteban estaba arreglando su vieja puerta cuando escuchó los pasos. Al levantar la vista, vio al hombre elegante frente a él. —¿Usted es Esteban, el hombre que repartió su último grano? —preguntó don Julián. Esteban, algo desconcertado, asintió. —Soy yo, pero hice lo que cualquier hombre con conciencia debería ir a hacer. Don Julián lo miró con una mezcla de respeto y admiración. No, joven, la mayoría habría guardado el grano para sí mismo. Usted hizo lo que pocos se atreverían. Por eso he venido. Una propuesta inesperada. Don Julián abrió un cofre pequeño que uno de sus asistentes cargaba y reveló varias bolsas con semillas de alta calidad, traídas de tierras lejanas. Quiero darle esto, Esteban, no como un regalo de caridad, sino como una inversión. Sé que en sus manos estas semillas no serán solo riqueza para usted, sino pan para muchos. Esteban, sorprendido, no sabía qué decir. Señor, yo no merezco tanto. Don Julián lo interrumpió con una sonrisa. Lo merece más de lo que imagina. La bondad siempre encuentra un camino para multiplicarse. El renacer de la esperanza. Con las nuevas semillas en sus manos, Esteban sintió que un nuevo capítulo de su vida comenzaba. El pueblo entero se reunió alrededor de él cuando don Julián se marchó, y por primera vez no lo miraban con desconfianza, sino con orgullo. «Esteban nos salvará de la sequía», exclamaban los niños. «Dios bendiga a quien siembra bondad», dijeron los ancianos. Esteban, conmovido, apretó las semillas contra su pecho y prometió en silencio: «No fallaré. Este será el inicio de algo más grande de lo que jamás imaginé». La cosecha de la esperanza, el trabajo sin descanso. Con las semillas que don Julián le entregó, Esteban comenzó una ardua labor. No había llovido lo suficiente aún, pero él no perdió la fe. Día tras día cavaba surcos en la tierra reseca, regaba cada semilla con el agua que conseguía del pozo más lejano y, sobre todo, oraba para que la naturaleza respondiera a su esfuerzo. Pronto, varios vecinos que lo habían visto trabajar en soledad decidieron unirse. Si Esteban confía en que la tierra dará fruto, ¿por qué no hacerlo nosotros también?
dijo Tomás, un campesino joven. Así, poco a poco, la siembra dejó de ser tarea de un solo hombre y se convirtió en un proyecto de toda la comunidad. La unión del pueblo, mujeres, hombres y hasta niños se turnaban para ayudar. Unos llevaban cántaros de agua, otros quitaban piedras y otros protegían los brotes de los animales hambrientos. Lo que antes era un pueblo dividido por la desconfianza, ahora se transformaba en un solo corazón, guiado por el ejemplo de Esteban. Nunca pensé vernos trabajar todos juntos, comentó una anciana. Este hombre ha hecho más que sembrar semillas en la tierra, ha sembrado esperanza en nosotros. El milagro de la lluvia. Una tarde, cuando los surcos ya estaban cubiertos de brotes verdes que luchaban por crecer, el cielo se oscureció. Un trueno retumbó en la distancia y gotas de agua comenzaron a caer. Los niños corrieron bajo la lluvia, riendo y gritando: «La lluvia volvió, la lluvia volvió». Los adultos levantaron los brazos al cielo, agradecidos. El agua empapó la tierra sedienta, y en cuestión de días los campos se transformaron en un manto de vida. La abundancia inesperada. Meses después, la cosecha fue la más grande que el pueblo había visto en años. Trigos altos, maíz dorado y hortalizas frescas llenaban los campos. El grano que una vez había sido escaso, ahora se multiplicaba hasta rebosar. Es como si la tierra misma nos premiara por la bondad de Esteban, dijo un vecino. Carretas llenas de alimentos comenzaron a circular no solo para el pueblo, sino también para aldeas vecinas que sufrían hambre. La verdadera riqueza. Esteban, viendo la abundancia, sonrió con humildad. «No es mi obra», dijo al pueblo reunido. «Es la recompensa de Dios al trabajo honesto y al corazón unido de todos ustedes». La comunidad lo aclamó no como un héroe egoísta, sino como un hermano que había dado el ejemplo más grande de amor y sacrificio. El regreso del orgullo herido, la envidia despierta. El éxito de la cosecha no pasó desapercibido para todos. Mientras el pueblo celebraba, había un hombre que observaba desde la sombra con rencor en los ojos. Don Ricardo, el rico terrateniente a quien Esteban había salvado en la tormenta meses atrás. Aunque le debía la vida, no podía soportar que aquel campesino humilde, al que antes había despreciado, se hubiera convertido en el centro de admiración y respeto. «Ese hombre no puede eclipsar mi nombre», murmuró entre dientes. «Yo soy el único que merece reconocimiento en este pueblo». El plan oscuro. Don Ricardo comenzó a tejer intrigas. Pagó a 2 hombres para que, en secreto, robaran parte del grano almacenado en los graneros comunales. Luego planeaba acusar a Esteban de ser el responsable, reviviendo las viejas calumnias que en el pasado lo habían perseguido. Una vez más, lo señalarán como ladrón y esta vez nadie lo defenderá, dijo con malicia. La trampa. Una noche sin luna, los hombres contratados forzaron las puertas del granero. Cargaron sacos de grano en un carro y los ocultaron en un bosque cercano. Al día siguiente, don Ricardo reunió a los vecinos. «El grano ha desaparecido», gritó con fingida indignación. «¿Y quién más podría haberlo hecho sino Esteban? Ese hombre siempre ha sido un farsante». La multitud murmuró, confundida. Algunos dudaban recordando el pasado, pero otros, que habían visto la bondad de Esteban, no creían en las acusaciones. La defensa de Esteban. Cuando lo señalaron, Esteban no se defendió con ira. Con calma miró a todos y dijo: «He entregado mi vida a ustedes y saben bien que jamás tomaría lo que no es mío. Si dudan de mí, busquen la verdad. Pero yo no me rebajaré a la mentira ni al odio». Sus palabras conmovieron a muchos, pero la duda aún flotaba en el aire. La verdad revelada. Entonces, un niño del pueblo levantó la voz tímidamente.
Yo vi a 2 hombres cargar los sacos en la noche, pero no era Esteban. El pueblo se alborotó. Guiados por el testimonio del niño, varios corrieron hacia el bosque y hallaron el carro con los sacos robados. Los hombres contratados, sorprendidos, confesaron que todo había sido un plan de don Ricardo. La justicia. El pueblo entero se volvió contra el terrateniente. Algunos pedían castigo, otros lo repudiaban en silencio. Don Ricardo, derrotado, bajó la cabeza. Su orgullo había quedado desnudo y su mentira lo hundió más que cualquier tormenta. Esteban, sin embargo, dio un paso al frente y dijo: «El odio no se vence con más odio. Lo que él intentó destruir, Dios ya lo ha protegido. Que su corazón aprenda de este error». El pueblo, conmovido por la compasión de Esteban, comprendió que la grandeza no estaba en las riquezas ni en los títulos, sino en el espíritu de bondad. La recompensa eterna, el amanecer de una nueva era. Tras la traición de don Ricardo y su desenmascaramiento, el pueblo quedó marcado por una lección imborrable. La bondad de Esteban había salvado no solo sus estómagos, sino también sus corazones. La confianza entre vecinos, antes quebrada por la envidia y el egoísmo, ahora se fortalecía bajo un mismo espíritu: la solidaridad. La gente comenzó a trabajar unida en cada cosecha, compartiendo esfuerzos, alegrías y también dificultades. Y en el centro de todo, como guía silenciosa, estaba Esteban, el hombre sabio. Con los años, Esteban envejeció. Su cabello, que había sido oscuro, se volvió plateado como los campos de trigo bajo el sol. Su paso se volvió lento, pero su corazón nunca perdió el fuego de la bondad. Los niños que alguna vez recibieron pan de sus manos ahora eran adultos que lo visitaban para pedir consejo. Lo llamaban el abuelo del pueblo, aunque no todos fueran de su sangre. Esteban, le decía uno de ellos, ¿cómo lograste soportar tantas injusticias sin llenarte de odio? Él sonreía y respondía, porque el odio seca el alma, pero el bien siempre florece, aunque lo siembres en tierra dura. El último regalo. Un verano, cuando la cosecha estaba lista, Esteban reunió al pueblo en la plaza. Llevaba un pequeño saco de semillas en las manos. «Estas semillas», dijo con voz pausada, «me las dio un hombre justo cuando no tenía nada. Hoy yo se las devuelvo a ustedes, pero con un mensaje: nunca dejen de sembrar bondad. Así como estas semillas multiplicaron el pan, el bien multiplicará la vida». Los presentes lloraban, pues sabían que esas palabras eran una despedida. El viaje eterno. Esa misma noche, Esteban se durmió tranquilamente en su lecho humilde y no despertó más. Partió en silencio, como había vivido, sin buscar gloria ni riqueza, sino dejando un legado de amor. Al día siguiente, el pueblo entero lo acompañó hasta su última morada. No hubo llantos de desesperación, sino cantos de gratitud. Lo despidieron como a un padre, un maestro y un amigo. La herencia del bien. Con el tiempo, la historia de Esteban cruzó pueblos y ciudades. Viajeros y mercaderes contaban cómo un hombre sencillo, que había sido acusado de ladrón, se convirtió en el ejemplo más grande de honestidad y sacrificio. Generaciones después, los descendientes del pueblo repetían el mismo refrán en su honor: el pan ganado con honestidad no se pudre, porque su sabor queda en el alma. Y así, Esteban, el hombre que hizo el bien sin esperar recompensa, recibió la mayor de todas: ser recordado eternamente en los corazones agradecidos de quienes vivieron gracias a él.